Hola Rosa, Hola, profe, buenas tardes. bueno, estamos peleando con su delegado por el tema de fecha de exámenes. En este Sí, momento estaban haciendo el horario. se y es jodido la situación porque quiere rendir 15 y 18 rendir finales, eso es imposible, imposible. Porque 48 horas nosotros nos va a entregar la habilitación para que ustedes puedan inscribirse. 48 horas implica 2 días antes. Y si ustedes me dan 3 días, ¿cómo voy a corregir todo el examen? Imposible. Pero vamos a ver, a mí me gustaría 28. Pero vamos a entrar en el desarrollo de la parte que corresponde, la parte hiperestática. Vamos a resolver nuevamente un ejercicio en donde está totalmente resuelto y que es muy interesante el ejercicio para hacerlo y evitar que de esa manera la gente levante un ejercicio común y corriente, ni que en los libros no existe, y saque y digan, fíjate lo que se dio en clase y fíjate en lo que se dio, lo que pusieron en el examen. Totalmente es falta a la verdad, porque el ejercicio del examen, un poquitito solamente yo le modifiqué, porque es el ejercicio que vos, ustedes dos que están presentes ahí, Arrua y Ramírez Britos, estuvieron en la clase cuando desarrollamos completamente el pórtico plano. Así salió en el examen, más fácil puse eso. El reticulado, igualito, solamente que le trasladé hacia arriba la carga y directamente después le puse la parte que corresponde a piso plano. Y eso está corriendo, eso ahí en la facultad, entre los muchachos. Eso es faltar la verdad y yo creo que esa cosa no se hace. Lo que nosotros queremos es medir un poco la capacidad de ustedes. Por eso damos tal cosa y le ponemos directamente un tema similar a lo que vimos, pero para ver un poco cómo están los conceptos, para ver si estudiaron lo suficiente, si están preparados, y toman como algo de burla, ponen algo totalmente que se dio de tal manera para llevarle la manito que hizo el profesor Germán, y pone ese como ejemplo y dice, esto es lo que se da en clase y fíjense lo que se pone en el examen. Y eso es muy grave. Y la intención nuestra es que ustedes aprendan a la hora de la verdad, van a necesitar de esa herramienta. Acá lo que no se entendió es dibujo técnico. Dibujo técnico lo que no se entendió. Porque no se entiende el corte, dice. No se entiende de en planta, no se entiende de costado, etcétera, etcétera. Y eso es algo que realmente, y más de 3 horas yo le di el examen para que se recuperaran de repente si tenían problemas. Y nosotros el ejercicio del pórtico plano y el reticulado resolvieron conmigo acá la gente de los días martes y de los días viernes. Y solamente lo que yo hice es agregarle, sacarle un pórtico plano y ponerle un piso plano. Esa fue la única diferencia. Y ponerle lo que yo le había dicho en clase de que fíjense que yo puedo poner en vez de este apoyo simple, puedo poner un resorte que absorbe, le da un juego de rotación por flexión, torsión y desplazamiento lineal, tal cual le puse. Eso van a encontrarlo en mi video. O sea, nosotros tenemos la mejor de las buenas intenciones, que ustedes aprueben la materia, nos encontramos nuevamente el siguiente semestre, aprueban nuevamente y se van tranquilamente. Por un juego de esa forma, esas cosas no se hacen. No sé qué le está pasando a los estudiantes. Yo soy amigo de los estudiantes, yo no quiero tener enemistad con los estudiantes, porque hubo una lucha tremenda, fue la lucha. Y yo he terminado esa lucha. Hay que ser sincero, porque si yo no hubiese participado, realmente iba a ser una lástima, porque ese no iba a parar lo otro. Bueno, te digo, arruga lo que se hizo. El profesor Germán, un cuadro, un pórtico con un empotramiento y en el otro creo que es segundo, apoyo de segundo género. Se alzó ese, esto es lo que se da en clase, un cuadro,
un cuadro así, un cuadro común y corriente, ni no era arco, sino era recto. Y dicen esto es lo que se da en clase y abajo ponen lo que sale en los exámenes, que ni el dibujo no se entiende, bla, bla, bla. Y esto es ingeniería y así sucesivamente. Y yo tengo todos esos documentos a mano. Y realmente es una lástima eso. En el semestre anterior me hicieron un fraude en la plataforma. Eso yo tengo documentado eso. Si quiero enviar en otro país, voy a enviarlo. ¿Por qué? Porque está en la plataforma Moodle, que es lo que nosotros utilizamos. Y tiene que haber respeto entre profesor y alumno. Pues yo también alguna vez fui alumno. Y cuando fui alumno, en mi época era tremenda. Uno no podía estar hablando así con el estudiante. ¿Por qué? Porque el profesor se consideraba una persona, en ese tiempo era profesor, persona de primer nivel, en tiempo de Stroessner, te digo. Stroessner le tenía como para morderle cualquier momento a los profesores, a todos los profesores que tuvimos nosotros. Si nos aplazábamos, nos íbamos directamente, nos reíamos uno por el otro y nos íbamos y estudiábamos nuevamente. Pero hicieron ahora esto. Eso no se hace. Comparan lo que se da en clase con lo que sale en el examen. Yo tengo todo documentado eso. Pero a mí me molesta porque tenemos que ser sinceros. Yo le ayudo a los alumnos. Muchas veces 35, 37 alumnos se aplazan. Y agarro y les hago salvar a los 37. ¿Para qué vamos a irnos lejos? Le digo la verdad, si quieren utilizar esto como herramienta en contra mía, le estoy diciendo la verdad. El problema es que estamos actualmente en una universidad en donde los alumnos quieren. Nosotros comprendemos, yo entiendo muy bien, el profesor Germán también entiende muy bien la situación de las clases virtuales, ¿verdad? Porque de repente es un poco complicado estudiar en esas condiciones, porque las presenciales siempre es mucho mejor. Pero no hay otra cosa que hacer. Tenemos que dar las clases de esta manera y ustedes vayan aprobando la materia, esa es la idea. Pero nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros. Yo, por ejemplo, con Germán nos ponemos de acuerdo. Yo le paso algo que yo di y lo que él me pasa lo que él dio. Comparamos, verificamos y directamente este me gusta o este me gusta y así sucesivamente. Porque yo no consulto con mis profesores. Este yo no di, este yo no di. No puede salir esto ensailado, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque yo no di. Y así sucesivamente. Porque la intención es que usted apruebe la materia. Pero lo que no queremos es que lleguen en puente. Y el profesor se ríe de los profesores de estructura porque no saben calcular zapatas, no saben calcular pilares, no saben calcular vigas, no saben calcular escalera. O sea que es algo realmente, torsiones no entienden que es una torsión. Yo le pongo en el examen una torsión, ya sea distribuida o uniforme o una torsión que vaya variando en forma triangular y se van a morir todo de mí y yo puedo poner eso en el examen. Yo quiero que usted todo apruebe la materia, de acuerdo al nivel que dimos en clase. Por eso es que le insistimos, gente, por favor, estudien. Vayan estudiando lo que se da en clase. Bueno, pero estamos acá, vamos a dar nuestra clase y nosotros no tenemos rencor sobre los alumnos. Yo por lo menos como padre no tengo ningún problema con los estudiantes. Porque yo también soy padre y tengo hijos que son universitarios, que son ingenieras, pero me molesta, esta cosa no se hace, yo no sé qué está pasando al Paraguay, no solamente la pandemia, la corrupción que existe, los que son seguidores de la corrupción, es una vergüenza este país. Y bueno, me van a disculpar por plagiarme, pero tengo que decir mi verdad porque realmente me ofende. Me ofenden cuando ponen un ejercicio que el profesor muestra de tal manera para que llevarle la manito y puedan entender el ejercicio.
alzan, sacan una foto y dicen, miren lo que se dio en clase y miren lo que salió en el examen, faltando a la verdad, porque una estructura es hiperestática, lo que alzó. Y lo que puso es la isostática que pusimos en el examen. Y no entendieron, ¿saben por qué? Porque no saben lo que es corte, secciones transversales, longitudinales, cómo se ve en planta, etcétera, etcétera. Entonces no corresponde, no se hace eso. Bueno, vamos a meterle ya la parte que corresponde a estructura hiperestática, en donde es un ejercicio bien completo. Es bien completo y me gustaría que vayan estudiando esto, que les estoy proveyendo de esas herramientas, porque son temas anteriores resueltos para este parcial, porque son recuperatorios que nosotros habíamos sacado, en donde se utiliza todos los conceptos. Bueno, ya dejo de plagiarme porque eso no quiere decir que ustedes son responsables, solamente les cuento hasta dónde llegamos. Solamente es para eso, un comentario simplemente, ¿verdad? Pero eso no se preocupen ustedes porque nosotros no le vamos a reventar por eso a los alumnos. Bajo ningún sentido. Queremos que ustedes aprueben, vayan contentos. En el siguiente semestre nos encontramos nuevamente y así sucesivamente. Pero hay que estudiar, gente. Hay gente que está acostumbrada a no estudiar y a salvar. Ese es el problema, que mucha gente está con ese problema. Así mismo es. Realmente es así. Bueno, vamos a, si me pueden hacer el favor, ya que me están escuchando, porque me están respondiendo. Lo que voy a compartir, si pueden habilitar su audio y me indican de que se ve bien. Eso es lo que quisiera, por favor. Tenemos esto. No sé si directamente este ejercicio. Este ejercicio, y no lejos de esto va a estar el examen. Le aviso bien. ¿Por qué? Porque es un problema muy interesante, porque es conceptual. Hay que conocer bien la parte isostática, porque es isostática lo que estudiamos la vez pasada, lo que ahora estamos haciendo, lo que empezamos a ver el viernes pasado. El primer ejercicio que hicimos, ese era isostática. Nosotros lo transformamos en una isostática. Solamente variaba en la ecuación de compatibilidad. El resto es la misma. Acá, por ejemplo, le explico yo el ejercicio, porque ahí está el puntaje y eso de este tema. Están viendo bien, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, acá nosotros tenemos un pórtico que realmente está bien negro, vamos a decirlo. Y acá también tenemos un pórtico, pero es una viga de 2 fuerzas directamente, pero es un pórtico, porque va a ser una pieza que va a trabajar a compresión y va a ser un puntal, una columna. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, cuando tenemos una estructura hiperestática, es estudiar el grado de hiperestaticidad. El grado de hiperestaticidad, para determinarlo, es el número de ecuaciones que nos faltan para resolver el problema. Eso ya vimos en la clase anterior, pero de repente se acopla alguien y yo me doy cuenta de que hay uno nuevo en el grupo, entonces lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos una estructura hiperestática y de acuerdo a lo que estamos viendo es, acá tengo un pórtico, si me pueden seguir, por favor. Esto es 1, acá tenemos el segundo, acá tenemos el tercero, la tercera barra más los 3 reticulados. Son 3 más 3, entonces son 6. Entonces ustedes van a decir 3 por 6, 3 por 6. ¿Por qué el 3? Esa es la pregunta que muchas veces uno se hace. El 3 es porque hay 3 ecuaciones directamente por cada barra. 3 ecuaciones que se pueden utilizar: sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y, sumatoria de momento. Eso ya dije en la clase anterior, pero vamos a seguir el mismo ritmo de tal manera para que toda la gente pueda utilizar esta herramienta, porque creo que Germán esto ya no va a desarrollar y ya le dijo a la gente que utilicen esta herramienta que nosotros desarrollamos ahora, porque es un ejercicio muy interesante. Bueno, entonces tenemos 3 por 6 son 18 menos. Ahora vamos a ver directamente la incógnita
que son lo que se da en los apoyos. Directamente se llama vínculo, ¿verdad?, externo a la estructura, y que, por razón por la cual se lo denomina apoyo. ¿Por qué? Porque esta es la fundación, esta es la fundación, esta es la fundación, directamente ahí tenemos la fundación. Entonces acá tenemos, si ustedes se fijan en 1, tenemos un empotramiento. Acá tenemos en 7 un apoyo de primer género. Acá tenemos en 8 un apoyo de segundo género. Entonces yo digo, externamente hay 3, hay 1, son 4, acá hay 2, ya son 6. Y ahora me voy a ir a ver la parte que es interna. La parte que es interna, vamos a ver, acá hay una barra que concurre, una rótula donde concurren 2 barras. Entonces tenemos 2. Acá tenemos 3 barras. La barra 9, el 2 y el 3. Son entonces 4 restricciones internas, que son desplazamientos relativos entre chapas, entre esta a esta. Por eso hay 2, y la misma cosa acá hay 2. Entonces son 4 incógnitas. Nunca hay que aplicar el concepto de acción y reacción en un nudo donde concurren 3 barras. Eso no ocurre. Pero acá sí se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque solamente concurren 2 barras en un nudo. Entonces tenemos 2. Acá tengo 4. Acá tengo 4 también. Y acá también tengo 4 porque son 3 barras. Este es lo primero que usted tiene que asegurar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el examen no se puede corregir porque hacen una estructura hipostática o hacen una estructura hiperestática. Tratan de resolver y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque sigue siendo hiperestática. Y muchas veces es móvil. Y eso sí que ahí figura bien en el enunciado que los móviles ya no se corrigen. Y que realmente es cierto. ¿Por qué? Porque tiene infinitas soluciones. Entonces tenemos 2, acá 4, 4, 4 son 12, más 2 son 14, más 6 son 20. Entonces tenemos 18 menos 20. Entonces me da menos 2. Empezamos de ahí. Entonces la estructura es hiperestática de menos 2 grados. ¿Qué quiere decir ese menos 2? Que yo tengo mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones. Entonces, mi estabilidad, yo ya tengo que pensar en eso, porque en estática nosotros le decíamos que cuando la cantidad de incógnitas es mayor que la cantidad de ecuaciones, lo que hay que verificar si no hay inestabilidad geométrica. Es decir, que las fuerzas reactivas no son concurrentes o no son paralelas. Y si se daba esa situación de que no se daba, de que son concurrentes o paralelas, entonces ustedes decían es completamente restringida. Es una estructura hiperestática, completamente restringida, pero estáticamente indeterminada. Y como tenemos 2 grados de hiperestaticidad, entonces quiere decir eso de que tenemos 2 ecuaciones. Tenemos que ver de dónde sacar esas 2 ecuaciones de tal manera a tener la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que tengamos 20 ecuaciones con 20 incógnitas que tenemos. Y ahí ya se resuelve, y ya en función a las ecuaciones de compatibilidades que vamos a generar, directamente se resuelve el problema eligiendo la isostática, que debe ser una isostática fundamental de grado menos 2. Eso hay que cuidar bien. Menos 2, ¿verdad? Que queda en 0 porque ya lo volvimos isostática. Pero ¿qué pasa? Esa isostática que ustedes van a adoptar debe ser una isostática estable. Tiene que ser estable. Es decir, no se tiene que cumplir de que sea móvil por A o B motivo. Muchas veces ocurre que uno toma una parte, es hipostática. Toma la otra parte, es hiperestática. Más 1, la hipostática tiene un grado de libertad, y menos 1 porque hay deficiencia de número de ecuaciones. Pero al hacer toda la estructura le sale h igual a 0. Me sale h igual a 0. A mí me salió h igual a 0, dicen los muchachos. Pero no sabe que su estructura es una estructura isostática, pero es inestable. Entonces la isostática puede ser estable e inestable. La h igual a 0 no es condición suficiente para decir directamente la estructura es 100% estable. Porque hay que analizarlo, cómo están las rótulas, si no están alineados, todo lo que le habíamos dado ya en la primera partecita. Bueno, entonces tenemos 2 grados de hiperestaticidad. Cuando yo tengo una estructura de 2 grados de hiperestaticidad y miro el ejercicio y veo un reticulado,
lo primero que a mí se me antoja es romper ese reticulado. ¿Cuál es la ventaja que voy a tener al romper ese reticulado? Directamente puedo decir, rompo el 9. Entonces, esa es mi primera incógnita hiperestática. Primera incógnita hiperestática. Entonces, cuando yo analice el estado virtual para ese grado de hiperestaticidad x1 igual a 1, cuando haga la isostática fundamental, entonces ustedes van a decir, acá hay una fuerza normal unitaria y voy a considerarlo que trabaja a tensión. Entonces acá pongo hacia abajo, sale del nudo hacia abajo y esta sube hacia arriba. Entonces eso quiere decir que está tensionada esta barra. Entonces acá tenemos sobre el nudo 6, tenemos directamente una carga vertical que es la fuerza en 9, que se llama x1. Y en función a eso podemos calcular ya estas diagonales en ese estado, que es el estado 1. Bueno, ahora yo voy a hacer otro estado, el estado real. Este ya no existe. Para mí solamente este actúa en el estado en la que nosotros la rompimos, que es el estado 1. Entonces, este ya no existe en el estado real, que debe ser también una isostática, y en el estado 2. En el estado 2. ¿Por qué? Porque este solamente aparece en ese estado. Por eso me conviene romper esto. Entonces me voy en el estado real y digo, hago equilibrio de nudo 6, me sale 0 las fuerzas en estos reticulados. Me salen 0 porque no hay carga. Fíjense acá, en 6 por ejemplo no tenemos una carga vertical. Si teníamos, lo mismo se iba a dar, ¿verdad? Iba a haber carga en el estado real. Pero en el estado 2 ya no existe. ¿Por qué? Porque no existe esta y en el estado 2 no puede estar acá una carga real. Porque es un estado virtual, isostática virtual, que le llamamos estado 1, que es el estado que corresponde a la hiperestática 1. Entonces, directamente para este esfuerzo 1, estas diagonales trabajan las diagonales y es hacer sumatoria de momento en 6. Sumatoria de fuerza, quiero decir, en 6. En X y en Y, y ya calculamos las dos fuerzas. Al hacer en X, le van a salir que son iguales. Al hacer en Y, ahí le va a salir, ¿verdad? Directamente que trabaja este sistema a compresión. ¿Por qué? Porque debe apuntar hacia abajo los dos, llega al nudo 6, porque el otro sale de ella. Entonces, estos dos tienen que entrar por el nudo 6 para que haya equilibrio. Entonces, va a trabajar a compresión. Eso es para no dejar de lado esto. ¿Por qué estoy eligiendo? Entonces, en el estado 0 no trabaja el reticulado. No trabaja el reticulado directamente ni en el estado 2, porque el estado 2 no elegí todavía. Y me sigo observando la situación. Otra cosa que le voy a repetir que los alumnos hacen. Rompen el 9. ¿Y saben qué hacen? Rompen también el 8. ¿Por qué? Porque le salió de grado y empieza a resolver su ejercicio. Primero, ¿cómo queda? Ya no tiene conexión que le pueda sujetar. Entonces, esta ya es móvil, ¿verdad? Y toda la estructura no puede resolverlo. ¿Por qué? Porque sigue siendo hiperestático, porque rompiste mal. Entonces, sigue siendo hiperestático de un grado de hiperestaticidad. Entonces, cuando ustedes dejan de romper, ¿cuándo? El reticulado. Cuando ya se transforma en una isostática, su reticulado. De tal manera para que directamente en todos los estados virtuales, que no es el estado que realmente le corresponde a ese esfuerzo unitario, entonces no actúa ninguna de las barras del reticulado. Porque ustedes también pueden romper de otra forma. Pueden romper la barra 8, por ejemplo. No hay ningún problema. O pueden romper la barra 7. Pero no pueden romper el 7 con el 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener acá una armadura simple, una celosía hay que tener acá, ¿verdad? Puede ser esta o la que yo estoy eligiendo ahora, que es esta. Entonces rompo esta columna. Entonces, por conveniencia hago ese corte. Ahora me voy en otra parte y digo, acá veo un resorte. Entonces yo digo lo siguiente, este resorte voy a romperlo siempre y cuando la estructura no sea móvil, porque muchas veces agarramos y sacamos el resorte
la estructura en sí ya es móvil, independientemente de la otra incógnita hiperestática. Entonces, rompo esto y directamente también se me puede cruzar en la mente, entonces le llamo X, que en este caso XU2, y directamente me fijo, este es un apoyo de segundo género, este es un apoyo de primer género, y esta, entonces es una viga simplemente apoyada, al sacarle directamente, ¿cómo se llama? El resorte. Entonces es una viga simplemente apoyada hasta acá. Bueno, después digo lo siguiente. Vengo acá y vengo acá. Este es un apoyo de segundo género. Acá yo tengo un apoyo de segundo género. ¿Por qué? Porque yo sé por definición que tiene estabilidad propia. O sea que esta ya es estable desde el momento que yo le saqué el empotramiento. Le saco el empotramiento y queda como una viga simplemente apoyada que tiene estabilidad propia. Entonces las conexiones a ellas son centros instantáneos de rotación. Este es un centro instantáneo de rotación. Este es un centro instantáneo de rotación. Polos absolutos, también como lo llaman en estructura 1, ¿verdad? Y también en estática. Y acá tenemos el polo relativo. Este es absoluto, esto es absoluto, este es relativo. Este es un triarticulado, entonces. Perfecto, es un triarticulado y es estable. Gracias a que este es estable. Esto que está acá, sin el resorte, es estable. Entonces, de ahí yo directamente digo, esto, por lo tanto, es estable, un triarticulado. Perfectamente. Bueno, entonces, con eso le estoy diciendo que sería interesante que usted, además de romper el reticulado, rompan directamente los apoyos elásticos, siempre y cuando que la estructura no sea móvil. Entonces rompemos acá y encontramos que es ya una estructura isostática solución, isostática fundamental solución. Tenemos la carga X1 igual a 1, tensionado, fuerza axial sobre la barra 9, 1, y acá tenemos un momento en el sentido antihorario que le llamamos XU2. Es solución. Perfecto. Pero ¿qué pasa si a mí se me antoja también darle libertad para que se mueva horizontalmente? Bueno, le doy libertad para que se mueva horizontalmente. Es decir, acá lo ya liquidé el grado de hiperestaticidad. 2 me salió. Liquidé acá. Acá liquidé y puse 2 grados de hiperestaticidad. Pero ahora vengo a analizar. Este se puede mover entonces horizontalmente. ¿Por qué? Porque le di libertad para que se mueva horizontalmente. Y también tenga libertad de girar. Los dos acá ya liquidé. Y vengo y analizo. Este es un apoyo de primer género. Ojo, no puede atajar ninguna fuerza horizontal. Esta ni tampoco esta. Y vengo acá. Acá esta es una barra, un apoyo de segundo género. Pero ¿qué pasa? Por definición, esta barra es una barra de dos fuerzas. Solamente puede absorber carga vertical en 4/8. Es decir, puede trabajar a compresión o a tensión. Esta barra. Es decir, que la fuerza sí o sí en este punto debe ser vertical. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una barra directamente de barra rectilínea delgada, le llamamos en estática, y es una barra directamente bien definida la fuerza, que es a lo largo de la recta soporte de la barra 4/8. Entonces es vertical. ¿Qué le quiero decir con eso? De que esta barra no puede absorber ninguna cortante, porque es una barra de dos fuerzas. Bueno, le estoy contando los errores que cometen la gente para que ustedes no la cometan, ¿verdad? Entonces no puede absorber empuje horizontal. ¿Por qué? Pues no puede absorber corte, porque es una barra de dos fuerzas. Bueno, con eso le estoy diciendo la estructura de móvil. ¿Por qué? Porque yo le permití que este se mueva horizontalmente, o sea, que tiene libertad de moverse horizontalmente, y este directamente tiene libertad de moverse horizontalmente porque es una biela teórica. Es esto. Si a mí me dice un apoyo indeformable, voy a agarrar y poner un apoyo de primer género, ¿verdad?
con el cabezal de la columna, así como está acá, esta que está acá. Eso directamente voy a traer acá. Traigo acá un apoyo de segundo, de primer género de esta misma forma. Entonces acá tengo un apoyo de primer género, acá tengo un apoyo de primer género y acá tengo apoyo de primer género. Entonces el sistema es móvil. Es decir, este triángulo que tengo acá de reticulado se está dando de que esta sigue siendo hiperestática, pero el otro ya es una hipostática. El sistema entonces directamente puede moverse horizontalmente, porque tiene libertad de moverse horizontalmente. No hay ningún apoyo o vínculo que pueda restringir directamente esfuerzos horizontales. Entonces tengan en cuenta, por favor, y le voy a decir el por qué. Este que le voy a contar es peor. La gente agarran y ponen, rompen y le dan libertad para que se mueva horizontalmente. Y esa es una de sus incógnitas. Y eso es más grave todavía. Ponerle acá que tenga libertad de moverse horizontalmente, ¿cómo va a hacer eso? Si esta es una barra de dos fuerzas que no puede absorber un empuje horizontal o una fuerza de corte. ¿Por qué? Porque no está preparada para eso. Solamente es una columna. Puede absorber cargas en la dirección rectilínea de esa barra. Y la gente rompe esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Rompieron esto. Perfecto. Rompieron esto, pero sigue funcionando como una barra de dos fuerzas. Es decir, rompieron, pero es lo mismo que no hubiesen roto esa barra. ¿Por qué? Porque no tiene sentido lo que hicieron acá. Es decir, rompieron el resorte y liberaron acá el vínculo. Y ahí dice de que el sistema estable, es negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes aplican momento acá, ustedes saben por definición que al aplicar momento acá, la horizontal en 8 es 0. Y si yo le pongo un valor unitario que se mueva horizontalmente, aplico momento acá, me dice de que voy a tener una horizontal por este brazo de palanca. Y me sale que el momento no es 0. Entonces se contradice cuando hago un momento en 4, porque yo sé que el momento ahí en ese punto no hay transmisión de momento, entonces es 0. Pero acá como yo le puse horizontalmente y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque no tengo los conceptos. Simplemente eso es lo que ocurre. Entonces ya le estoy contando esto. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir con eso? Vamos a suponer que a ustedes se le antojó poner acá una rótula, así como está acá el cabezal. Ponemos acá el cabezal de esta barra. Una rótula. Ponen una rótula y lo transforman directamente. Al romper esa hay que poner, estamos rompiendo la continuidad, hay que poner momento unitario sobre esta columna. Sobre esta columna. Aplico momento y acá hay un momento unitario. Y digo, ese momento unitario es equilibrado. ¿Por cuál? ¿Dónde está la que le va a equilibrar si no hay empuje horizontal acá? ¿Qué quiere decir eso? Que al romper yo acá esto, directamente es peor que esta, porque esta es una barra de dos fuerzas. Esta ya no va a ser ni barra de dos fuerzas. Es una barra móvil. Totalmente. No puede absorber ningún empuje horizontal. Acá existe un momento que nosotros le ponemos, pero no hay cortante para que le tenga que equilibrar. Entonces, error conceptual terrible. Por eso es lo que a mí me hubiese gustado que la clase esté lleno de estudiantes. Y todo viene a cometer después esos errores en el examen. Y realmente da lástima cuando está corrigiendo el examen. No sabe qué hacer por el pobre tipo, ¿verdad? Pero no hay solución. Bueno, entonces, prohibido poner rótula acá, en el cabezal. Esta es móvil solo, de por sí es móvil. Acá no pueden permitirle que tenga libertad de moverse horizontalmente. Es prohibido. ¿Por qué? Porque esta es una barra de dos fuerzas, está bien definida. Con eso lo que le estoy diciendo es que la horizontal en 8 ustedes ya saben que es 0.
Si la horizontal en 8 es 0, acá no hay horizontal en 7, entonces yo ya sé de que la horizontal acá no puede existir, ya sea en el estado real y en el estado virtual, en los dos casos hiperestáticos. ¿Por qué? Porque este va a ser siempre 0, este va a ser 0, entonces acá el empuje horizontal reactiva, ¿verdad? El vínculo que restringe directamente movimiento horizontal, la fuerza que aparece compatible con ese movimiento horizontal es igual a 0. Pero eso, los conceptos de ustedes le va a decir, acá yo ya pongo 0. ¿Por qué? Pues yo, acá no hay empuje porque una barra de dos fuerzas, acá la horizontal es 0. Y la gente está tratando de encontrar las ecuaciones que le va a dar el empuje horizontal acá. ¿Por qué? Porque pusieron acá que hay una horizontal incógnita. Y no puede resolverlo porque hace las ecuaciones que están utilizando no es la correcta. Porque si él agarra y aplica sumatoria de momentos en 4, igual a 0, y va a decir, esta horizontal por este brazo de palanca igual a 0. Entonces el momento es, o sea, que el empuje horizontal es la que es 0, porque el brazo de palanca existe que es 6. Entonces ahí por lo menos se tendría que haber dado, pues no utiliza esta estructura, porque está tratando de decir, aplica un momento acá y trata de calcular esta horizontal, y esa no es solución. Él acá tiene que demostrar de que si no sabe que esta es una barra de dos fuerzas, tiene que demostrar directamente que la cortante acá es 0 porque no hay momento concentrado sobre la barra, ya sea acá o en cualquier parte o en el cabezal, sobre la barra, que es la barra de dos fuerzas. O sea, yo les recomiendo eso que ténganlo en cuenta. Muchas veces también acá le pone un apoyo de segundo género. Vamos a olvidarnos un poco de este resorte. Le pone un apoyo de segundo género y yo agarro, ¡tas!, libero ese. Libero ese. Bueno, pero vamos a suponer que este resorte no es un resorte helicoidal, sino que es un resorte lineal. Vamos a ponerle acá, un resorte lineal. Y acá va a figurar sí o sí, así como está acá. Y acá figura un resorte lineal. Y ese resorte lineal, directamente, lo que me está diciendo es que este no tiene libertad de moverse horizontalmente. No es como esta. Esta tiene libertad de moverse horizontalmente. Y acá también figura así como esta. Pero el resorte, nosotros tenemos que tener en cuenta que le permite un juego de desplazamiento al punto 1 horizontalmente. Bueno, entonces con eso es lo que le quiero decir lo siguiente. Acá entonces aparece apoyo de primer género y acá aparece el resorte de esta forma, lineal. Bueno, hago mi análisis, etcétera, porque el profesor dijo que rompan los resortes, agarro y rompo este resorte lineal que está acá. Lineal que está acá. La estructura es móvil automáticamente. ¿Por qué? Porque al sacar el resorte lineal que está acá, como este es un apoyo de primer género, y este no absorbe corte, entonces la estructura es móvil. Por eso le había dicho de que siempre y cuando se pueda sacar ese reticulado, lo sacamos. De lo contrario, no hay que tocarlo. Es decir, si hay 5 incógnitas, en el estado 0, si ustedes no lo sacan, en el estado 0 va a haber una fuerza del resorte 0, una fuerza del resorte 1, esa fuerza en el resorte 2, fuerza en el resorte, y así sucesivamente hasta el 5. ¿Por qué? Porque el resorte no la podemos tocar, porque la estructura es móvil. Pero en este caso, rompemos. ¿Y para qué rompemos el resorte? Para que podamos decir que en el estado 2, que le estoy poniendo x sub igual a 1, directamente, solamente ahí aparezca el efecto del resorte. En el 1 tiene que aparecer sin resorte. En el estado real tiene que aparecer sin resorte, porque pues, yo ya rompí el resorte. En el estado 2 debe aparecer el esfuerzo unitario que me está diciendo que aparece ese esfuerzo unitario porque acá hay un resorte. Y solamente ahí actúa el resorte. En el estado 1, 2, 3, 4, 5 que le puse como ejemplo, no actúa la fuerza del resorte para cualquiera de las situaciones a excepción del estado 2. Por eso la conveniencia de romper reticulado y romper apoyo elástico. Y como nosotros estamos muy amantes del apoyo elástico, porque el apoyo elástico ustedes tienen en todas partes. Ustedes, por ejemplo, si miran
una viga que se asienta sobre otra viga, ustedes saben cuánto se desplaza esa viga, ese movimiento absoluto. Y ese es un apoyo elástico. La gente no entiende nomás lo que es apoyo elástico. Es un apoyo elástico. ¿Por qué? Porque hay una deflexión, un juego, de acuerdo al estado de carga que les transmite esa viga. Y así sucesivamente. Bueno, entonces esto es de dos grados de hiperestaticidad. Creo que ya le conté todo lo que les tengo que contar. Y ahora le digo lo siguiente. En el estado real es la isostática. En el estado real, ¿qué yo tengo que considerar? Acá tengo P igual a 100, 40 kilonewtons, acá tengo 100. En primer lugar, le voy a decir lo siguiente. Despreciar la deformación directamente axial del pórtico. Es decir, la normal que sale debido a P más Q para todas las barras 1, 2, 3, 4, el 6, el 5, se desprecia la normal sub 0. Se desprecia. Mientras que el reticulado hay que calcular la normal para la carga P y Q. Pero nosotros elegimos una isostática que hace de que el reticulado tampoco no trabaja. ¿Por qué? Porque al no haber carga en este nudo 6, esta porque la rompimos en el estado 0. Esta no aparece, ¿por qué? Porque no hay estado de carga y esto directamente no están trabajando. Están ahí, pero no trabajan. Entonces, la normal en el estado real, si existiese, hay que considerar deformación axial del reticulado, si es que existe. Ojo, a excepción que nosotros le decimos que es indeformable. En ese caso, directamente no se considera. Indeformable quiere decir que E por A es infinito. La rigidez E por A es infinito. Eso quiere decir indeformable. Y ustedes van a poner la deformación en su fórmula, van a poner dividido EA. Y como es infinito, un número dividido infinito es 0. Bueno, entonces directamente llegamos a esta situación y vamos a elegir la isostática fundamental. Perdemos demasiado tiempo, pero yo quiero que aprendan, entiendan y sea una satisfacción cuando le estemos poniendo 5. Bueno, ya tenemos entonces el estado de cargas reales. Ahora miro acá y tengo directamente lo que se denomina una pieza, ¿verdad? Que ustedes van a meter un tornillo, un manguito, se le llama el manguito. Van a poner un hierro, cualquier tipo de varilla van a poner y van a hacer girar. Y es un tornillo que va corriendo, que se llama paso, ¿verdad? Directamente que dábamos en física 1. Pues yo daba esto en física 1. Lo hacen correr y es más corto. Es más corto, por eso estoy utilizando el manguito acá, el manguito acá. Bueno, y ahora le voy a explicar la idea del ejercicio. El ejercicio me dice que yo prepare una estructura antes de cargarlo, teniendo en cuenta de que usemos el manguito, ¿verdad? De tal manera para que esta barra sea más corta y podamos conseguir que este punto 3 vaya hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Generar una contraflecha por medio del error de montaje, que son los manguitos 2 que tenemos ahí. Entonces yo genero una contraflecha sin cargar nada todavía. Entonces esto ya se preparó la estructura con una separación de, por decir, 5 centímetros, 2 centímetros o milímetros, sea como sea, no importa eso. Un determinado valor de desplazamiento vertical en el nudo 3, contraflecha, es hacia arriba. Bueno, entonces directamente, ¿cuál es la idea? Yo quiero que debido al estado de carga, ¿verdad? Variación de temperatura, asentamiento de fundación que se da, directamente esa contraflecha, como ya está acá arriba, y la estructura para el estado de carga y los estados tensionales que se tienen acá, asentamiento de fundación, los gradientes de variación uniforme de temperatura,
todos los apoyos elásticos, etcétera, etcétera, directamente me genera una flecha. Una flecha, supongamos también que sea de 5 milímetros o 5 centímetros. Entonces la contraflecha que yo le di 5 centímetros. Y ahora tiene que haber una flecha de 5 centímetros cuando actúa todo el estado de carga. Entonces, ¿qué pasa? Este punto directamente queda en esa posición. Queda en esa posición sin sufrir ninguna deflexión. O sea que ustedes miran la estructura y ven esta está perfectamente sobre la horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la estructura y la flecha en 3, ¿verdad? Para una carga virtual después que ustedes van a aplicar cuando tengan la estructura totalmente con su estado de carga, deformaciones, etcétera, tensiones, momento productor cortante normal, y van a calcular para una carga P igual a 1, van a calcular cuánto se desplazó el nudo 3. Esta es incógnita, de L es incógnita. Entonces, ¿cuánto se desplazó? ¿Cuánto es la flecha? Nosotros vamos a calcular porque tenemos todo el estado, ¿verdad? Todas las acciones en general, que es asentamiento de fundación, y tenemos gradiente de temperatura, tenemos acá un apoyo elástico y tenemos el estado de carga. Entonces me genera una flecha. Pero ¿qué pasa? Antes de que yo cargara la estructura, sin tener variación de temperatura, sin tener asentamiento de fundación, yo mi estructura hice una estructura de montaje, y lo que hice es generar ya una contraflecha. Yo miro acá antes de cargar la estructura y veo que está acá el punto 3. Entonces después de cargar, cae en el punto 3, que es la posición final, vamos a llamarle. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente: directamente calcular la flecha generada por todos los efectos o acciones en general. Acciones en general le decimos otra acción en general cuando no es cargamento. Por ejemplo, para temperatura y para directamente asentamiento de fundación. Y directamente para eso calculamos la flecha. Y como es una estructura hiperestática, yo sé que hice un montaje generando una contraflecha. ¿Pero qué actúa ahí? Solamente el error de montaje que se le da al manguito. Directamente un DL que es incógnita, porque eso hay que calcularlo, porque ustedes no conocen eso. Entonces van a igualar las contraflechas y ahí van a conocer cuánto es el error de montaje. Este ejercicio es así, por eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces les puede decir cuánto es la contraflecha o la flecha, finalmente les puede decir, pero este problema ya condiciona de que este punto, su desplazamiento vertical es 0 finalmente, y eso es gracias al error de montaje. De lo contrario no podía darse esa situación. Bueno, entonces elegimos la isostática que la tenemos acá. Fíjense, la isostática fundamental, isostática solución, la isostática que ustedes están eligiendo para resolver la estructura, porque a través de estas dos, directamente ustedes van a tener dos ecuaciones de compatibilidad, ecuaciones de desplazamiento, que es lo que nosotros decimos desplazamiento 1 y desplazamiento 2. Yo le di libertad para que haya un desplazamiento directamente, que estos dos puntos tengan un desplazamiento relativo entre esta y esta. Pero ese desplazamiento relativo no puede existir. Yo solamente estoy rompiendo con el fin de formar una ecuación de compatibilidad, y el desplazamiento que vamos a calcular nosotros, después tenemos que decir el desplazamiento 1 es igual a 0. Acá yo liberé el vínculo y le estoy llamando XU2. Entonces voy a calcular un desplazamiento 2, porque esa es la idea. Todo lo que ustedes hicieron en la primera parte, en la parte isostática, le pedía el desplazamiento en 1, por ejemplo, acá en este ejercicio, o le pedían el desplazamiento en 2 directamente, y ustedes calculaban cuánto era ese desplazamiento. Pero cuando entramos en la hiperestática, esa misma ecuación de compatibilidad utilizamos. Nosotros decimos
le di acá, directamente rompí el vínculo, acá también rompí, se transformó en una estructura isostática estable, porque ya estamos seguros, porque analizamos ya realmente, es una estructura estable. Entonces es cuestión de ver el estado de carga X1, acá está el valor X1 igual a 1, y resolver esa isostática que se llama estado 1, para el estado de carga X1 igual a 1. Calcular qué cosa. Y ahí vamos a atender bien lo que les voy a decir, porque quiero que me atiendan bien, porque no quiero que cometan ese error. Bueno, acá yo voy a tener una fuerza positiva, 1. Acá creo que va a salir negativa, menos 0,83, porque esto yo resolví el martes, por eso me viene en la cabeza el valor numérico. Menos 0,83. Me sale esta y esta. Perfecto. Ya tengo esta. Acuérdense que esta es un apoyo de segundo género sin carga. Este X1 no existe. Entonces la que tenemos que resolver es la estructura isostática que elegimos, ¿verdad? Con X1 igual a 1. Y resolvemos el reticulado. Acá tengo un axial en el estado 1, virtual hiperestática. Acá tengo una fuerza de 0,83 negativo. Acá tengo una fuerza de 0,83 negativo. Perfecto. Es decir, el reticulado en el estado 1 existe. Quiere decir que la deformación que tengo que calcular es integral de N1 virtual por N1 virtual dividido por diferencial S sobre EA, que es una de las deformaciones que es para calcular la flexibilidad que habíamos visto en la clase anterior, debido a las deformaciones axiales. Para el pórtico, ahora me fijo y hay que tener en cuenta de que directamente nosotros tenemos que considerar para este estado de carga, X1 igual a 1, todos los efectos que afectan a la estructura isostática que tenemos acá. Primero, por ejemplo, acá tenemos variación de temperatura. Fíjense, acá está. Temperatura inferior 50, temperatura superior 20. Entonces tenemos un gradiente de temperatura que es 50 menos 20 dividido H. Acá está la altura, 80. Por diferencial S por M1 virtual, integral. Sacan alfa, la diferencia de temperatura, dividido H, sacan afuera, porque es una constante, y la integral queda integral del momento virtual en el estado 1 por diferencial de S. Es decir, el diagrama de momento flector virtual del estado 1 tengo que calcularlo. ¿Por qué? Porque para el estado en donde vamos a calcular el desplazamiento factor término de carga, tengo que utilizar esta expresión que es delta 1, 0. 1, 0. Entonces, acá yo tengo que acordarme que el momento flector en el estado virtual 1 voy a utilizar de esta. 1 es para combinar con el diagrama de momento flector real. Otro es para combinar directamente con la variación de temperatura, que es el gradiente. Y aparte de eso, acá tengo que calcular la normal. ¿Por qué? Porque también hay una variación de temperatura uniforme axialmente que hay que utilizarlo. Entonces, a tenerlo en cuenta. No se olvide eso para el 1, 0. Acá, ¿qué tengo? Tengo desplazamiento o asentamiento de fundación. Ese asentamiento, si yo quiero desplazamiento 1, tengo que decir que es igual a. Y para eso, como no está preparado para mi ecuación, acá está. Esta es nuestra ecuación. 2 grados de hiperestatividad, similar a lo que vimos en la clase anterior. Y directamente, ¿qué voy a hacer? Esta F sub 1, 1, ¿qué es? Ya vimos en la clase anterior y es igual a integral M1 diferencial S sobre EI. Es decir, combinar el diagrama de momentos flectores en el estado virtual 1. Se combina por sí mismo. Pero ¿qué pasa? Para F sub 1, 1 hay que considerar también la fuerza axial en el reticulado y existe en el estado 1. Entonces, más directamente integral. N1 diferencial S sobre EA. Ahí ya tenemos ya axial en el reticulado y directamente
momentos flectores. ¿Qué también puedo tener de repente? En el estado 1, directamente hay que tener en cuenta que tenemos solamente un apoyo elástico. No es como el ejercicio que vimos en la clase anterior, el viernes pasado, donde teníamos por todos lados teníamos apoyo elástico. Acá solamente tenemos apoyo elástico para el estado virtual 2 y ahí debe actuar el apoyo elástico, en el estado virtual 2. Entonces F1.1 es directamente debida a qué cosa? Deformación directamente axial del reticulado y deformación de flexión directamente de todas las barras que tiene el diagrama momento flector se combina con sí mismo del estado virtual 1. Entonces calculamos el 1,1. Y eso es esto, para que se entienda mejor. Nos lleva más tiempo, pero yo quiero que aprendan antes que no entiendan después. Entonces, directamente, acá está nuestro diagrama acá está el estado de carga. Este es el estado virtual 1. Acá lo pone estado virtual 1. Fíjense, y van a resolverlo. Van a resolverlo y fíjense, acá sale un momento flector. ¿Por qué sale ese momento flector? Y vamos a venir acá. Bueno, ya calculamos la axial acá que es 1, positivo. Para este es menos 0,83, este es menos 0,83. Hay que hacer sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza Y en este nudo y van a tener la fuerza axial acá y la axial acá. Y le sale negativo y creo que era menos 0,83 cada uno. Pero no importa eso. Vamos ya sabemos cómo se calcula. Bueno, después yo digo, voy a aplicar momento acá. ¿Por qué? Porque acá hay una rótula, no hay transmisión de momento. Rompo esto y como esta es una barra de 2 fuerzas, rompo esta. Hago así. Meto las secciones. Y directamente digo, yo tengo esta carga que me salió negativo. Quiere decir que entra. O sea, que sale de acá y va hacia arriba y entra por el nudo. Entra por el nudo. Es decir, pongo acá el valor es menos 0,83. Y ese valor tengo su línea de acción y por este trazo una perpendicular. Trazo la perpendicular y esa perpendicular es igual a esta distancia que es 4 por el seno de este ángulo. Y ya tengo el momento que me genera. Me genera un momento, porque es negativo, entonces me genera un momento en sentido antihorario. Entonces acá voy a tener un empuje vertical que genera un momento en el sentido horario, entonces es hacia abajo. Entonces calculamos este empuje vertical. Pero ¿qué pasa? Esta es una barra directamente de 2 fuerzas y forma parte del pórtico plano. Entonces para mí, a mí no me interesa esta. ¿Por qué? Porque no forma parte del reticulado. Bueno, entonces directamente ahora digo, a mí lo que me interesa del pórtico es un momento flector. Esta no está cargada. Fíjense, no está cargada, no hay momento flector. Llego acá. El momento es 0. Acá, el momento es 0. El reticulado, el momento es 0. Para que el nudo esté en equilibrio, acá el momento tiene que ser 0. El momento debe ser 0. Bueno, entonces yo digo lo siguiente. Si acá el momento es 0 y esta no está cargada, fíjense bien lo que yo digo para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Esta no está cargada, momento acá es 0 y acá también es 0. Quiere decir que esta es una barra de 2 fuerzas, ¿verdad? Es una barra de 2 fuerzas, puede ser a compresión o a tensión. Eso ya no importa porque forma parte del pórtico y yo voy a despreciar directamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún efecto que temperatura o que para calcular esa axial. Entonces, no tiene diagrama de momento flector esta no tiene diagrama de momento flector y esta sabemos que no tiene porque es un reticulado. Entonces, esa carga directamente tenemos que tener en cuenta esta carga 1 lo multiplicamos por esta distancia. ¿Y por qué no utilizo esta fuerza reactiva? ¿Por qué? Porque esta fuerza verticalmente le equilibra a esta, le anula directamente. Por eso es que si nosotros tenemos acá esta fuerza, hay que romper esta, poner esa, y esa fuerza, su componente vertical le equilibra a esta. Y eso hace de que acá uno necesita cuánto es la vertical, porque si acá hay vertical, entonces hay corte. Y si hay corte es porque hay que ver su momento flector que está pasando. Pero, entonces, el empuje vertical acá, ¿verdad? Directamente la fuerza axial acá vertical,
O sea que no es vertical inclinada, pero me genera una vertical hacia arriba. Y este que calculamos es hacia abajo. Hacen la sumatoria vertical y van a ver de que esta con esta se equilibran. Entonces no hay más carga acá, porque hay que cuidar ese detalle, porque muchas veces hay carga y usted no le da importancia, usan solamente la carga 1, pero no es solamente 1, puede ser que sea más de 1, pero en nuestro caso es 1. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo ninguna fuerza vertical, porque ustedes van a decir, yo tengo acá la vertical, y esta vertical por cuál es equilibrado, y bueno, por este reticulado directamente. Entonces, acá mi momento fluctuador, ¿cómo va a ser? Va a ser 1 por 4, porque esto de 4 ya me metí en la cabeza del martes pasado, entonces es 4. 1 por 4 es 4, tensionando la fibra superior. Entonces hacia arriba hago mi diagrama de momento fluctuador. Hago hacia arriba, 4. Perfecto, 4. Si yo quiero calcular los empujes verticales, las fuerzas reactivas, ¿verdad? El problema me condiciona eso. Hay que calcularlo. ¿Por qué? Este ya calculamos. Entonces aplico momento acá. Aplico momento acá. Al aplicar momento acá, estos dos se cancelan. ¿Por qué? Porque el momento que genera ambos es 0, estos dos. Entonces este me produce momento hacia abajo. Entonces acá va a actuar hacia arriba el empuje vertical. Apunta hacia arriba. Y las fuerzas verticales entre esta y esta, ¿por qué? Porque esto se cancela nuevamente al hacer sumatoria de fuerza I. Entre esta y esta, al haber una diferencia, esa diferencia tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque tiene que estar en equilibrio al hacer sumatoria de fuerza en I. Bueno, entonces tenemos esta vertical, tengo la vertical acá, tengo la vertical acá, todo genial. Y acá me fijo, que es algo muy interesante también, acá me salió 4, acá no hay transmisión de momento. Acá no hay momento. ¿Por qué no hay momento? ¿Por qué? Porque no hay cortante, fíjense, no hay cortante. Entonces el momento es 0. Quiere decir que el momento que está acá directamente es igual a esta. ¿Eso qué quiere decir? Que mi diagrama esta, hago el momento fluctuador 1 con el 4 que estaba ahí. Entonces mi diagrama es así, viene en 4 y acá viene en 0. Entonces es un diagrama triangular que es así, baja ahí. Y no hay salto. ¿Por qué? Porque esta no tiene momento fluctuador. Y ese es el diagrama de momento fluctuador en el estado 1. Entonces, este diagrama de momento fluctuador que me sale negativo, ojo, el área triangular del momento fluctuador va a ser negativo. Entonces vamos a tener alfa T sub I menos T sub S dividido H, ¿verdad? Integral M virtual 1 diferencial S. S es directamente para calcular el efecto desplazamiento 1, 0, que es directamente en función de las acciones en general, que es la variación de temperatura. Bueno, acá la normal, fíjense, acá no hay horizontal, acá no hay horizontal, ya dijimos que no hay horizontal acá. Entonces, al empezar la estructura, resolverlo, la estructura da directamente, acá no hay horizontal, acá no hay horizontal, no hay cargamento horizontal acá. ¿Eso qué quiere decir? Que acá no hay horizontal. No hay horizontal. Es decir, ese les sirve como referencia cuando resuelven todo el ejercicio y se dan cuenta que les sale una horizontal acá. Entonces tu ejercicio no está en equilibrio. La estructura no está en equilibrio. Entonces, automáticamente, al no haber empuje horizontal, hay que cuidar estos dos. Los dos no tienen empuje horizontal. Entonces, la normal acá ya es 0. Entonces, esa variación uniforme de temperatura, que es 50 más 20 dividido 2, que es 35, esa no voy a utilizar. ¿Por qué? Porque no hay axial en el estado 1, en el estado real y en el estado 2. Eso es categórico porque la estructura en sí no tiene empuje horizontal. Y esos son los detalles que ustedes deben estudiar un poco más y a aprender eso, porque en la vida profesional le va a servir. Ustedes van a ir a trabajar gabinete o le van a enviar en obra y hay que dominar esto. No es agarrar computadora, cargar los datos y me sale esto y me sale una contraflecha de la gran 7, 4 metros, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, entiendo lo que estoy cargando. Por eso es lo que nosotros nos plagiamos los profesores plaguiones, que se dice vulgarmente. O amargado también algunas veces se dice. Pero la intención es transmitirle directamente los tiempos que hemos enseñado, ¿verdad? Y también el trabajo que hicimos. Bueno, entonces
De esa forma ya sabemos que la axial no tiene que existir. Sirve para verificación después. Entonces el estado 1 ya tenemos. El estado 1 ya tenemos. Tenemos el diagrama, acá está. Acá está el momento fluctuador que le dije, acá está el 4. Calcular en el medio le sale 2, que es cierto. Y acá es 0 el momento. ¿Y por qué sale 4? De ambos lados tienen que verificar. 1 por 4, me dio 4. Yo saqué también esta fuerza. Esta fuerza me sale 0,667, pero eso es un sexto. Y eso directamente multiplico por 6, ¿verdad? No es un sexto, es 5 sextos, no sé cuánto era. Pero lo que sí, al multiplicar esta cortante por 6, le tiene que salir el 4 que está acá. Este 4 que está acá. No hay salto. Entonces ya tenemos el diagrama de momento flector para el estado virtual 1. El momento flector para esta no existe. Para este no existe, para esto no existe, para esto no existe. Fíjense que todo por eso indica que es 0. Solamente que no se pone, ¿verdad? Directamente. Acá están las fuerzas que yo le había indicado. 0,5, acá tenemos 1,76 y 0,667. Y ahora vamos a hacer el reticulado. Ahí está. Este reticulado acá falta. Por favor, si pueden completar cuando ustedes estén estudiando, agregarle directamente que la fuerza axial 1 debe figurar su diagrama de axial. Solamente que el profesor no puso diagramas, puso valores numéricos. Entonces a mí me gustaría, para que esté bien completito, ustedes pongan línea de punto porque no existe esa barra, o pongan la barra entera, pero ponen un corte así. Cortaron la barra, eso quiere decir. Entonces le ponen el valor más 1 a esta columna, porque hace falta ese diagrama acá. Bueno, entonces ahí está, 0,83, me acuerdo bien, había sido 0,83 y acá están las normales, que a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque las normales en el pórtico que justamente existe, no voy a utilizarlo. Fíjense, que es esta y esta. Pero el de acá yo necesito, pero demostré que esa es 0, la subaxial. Entonces, directamente tenemos diagrama de fuerza normal en el estado virtual 1, que es esto que está acá. Y está indicado los valores. Este va a ser un rectángulo. Este va a ser un rectángulo de valor 1. Este va a ser también un rectángulo. Y solamente esos tres. Acá, fíjense, había un asentamiento de fundación. Asentamiento vinculante se llama eso. Estado real. Entonces ustedes van a ver, ¿cómo se llama el estado virtual? Es 1. Entonces van a acordarse del factor término de carga, que es el 1, 0, que hay que hacer integral de M1, M0, diferencial S sobre EI. Eso es combinando las flexiones en toda la pieza. Más integral normal 1, diferencial S sobre EA. Se combinan las normales. Y ahora hay que tener en cuenta que directamente esto, me olvidé que tiene que ser normal 1, normal 0, normal 2, normal 0, porque es estado real. Y esta tiene, ¿verdad? En el estado virtual, pero en el estado real no existe esta fuerza. Entonces, en el estado real, como no existe esta carga, esta es 0, esta es 0. En el estado real me refiero. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna carga. Porque al romper ustedes, ya dijimos que el reticulado no trabaja en el estado 0, en el estado 2, pero sí en el estado 1. Entonces, para las flexibilidades, que es combinar los diagramas por sí mismos, los estados virtuales por sí mismos, ahí sí. Y hay que tener en cuenta que F1,1 no depende del asentamiento de fundación, no depende del error de montaje, no depende del estado de cargamento, no depende de las variaciones de temperatura, gradiente o uniforme, directamente. Entonces, directamente hacemos esto, ¿verdad? Y calculamos la F1,1, porque ya tenemos las normales y ya tengo mi flexión. Y acá esto no utilizo porque acá no hay resorte. Porque iba a utilizarlo si había resorte. Vamos a suponer que acá había resorte. Entonces iba a poner la fuerza del resorte, que es 0,5, por 0,5 otra vez, dividido la K, si es que esto era un resorte, dividido la K. ¿Por qué? Porque
este resorte no se rompió. Eso es suponiendo que era similar al ejercicio anterior que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, ahí tenemos entonces el estado virtual 1. Ahora vamos a irnos en el estado virtual 2. Acá tenemos el estado 2, virtual. Y ahí, lo primero que hay que venir en el reticulado. No hay carga, no hay carga, no hay carga. O sea que no actúan estas. Directamente, el reticulado no existe en el estado 2. Después me fijo y digo, bueno, hago otra vez mi corte. Esta axial es 0. Entonces me sale que el empuje vertical acá es 0. Esto es 0. Flexión acá no existe. Acá no existe. Acá no existe. No hay carga. Entonces acá no hay inflexión. Fíjense, no hay inflexión. Acá no hay inflexión. Quiere decir que acá el momento flector es 0. Entonces mi diagrama, ¿cómo va a ser? De 0 empiezo y llego a 1. Tensionando la fibra superior. Ojo, tensiono la fibra superior. Por lo tanto, el área del momento flector, que es integral M2 por alfa, T sub I menos T sub S dividido H diferencial S, hay que tener en cuenta que hay que utilizar el área del diagrama del momento flector para combinar con el gradiente directamente. Y ya tenemos esa situación. Tenemos entonces el momento flector, que es lo que tenemos acá, fíjense. Ahí está. El resto no tiene diagrama. Después, aparte de eso, no existen normales, por lo que habíamos dicho, ¿verdad? No existen normales. Bueno, ya tenemos estado 1, estado 2. Ahora vamos a venir en el estado 0. En el estado 0, acá está. Estado real, que es el estado 0. El estado 0, ¿cómo tiene que ser? Sin esta barra que está acá, sin resorte acá. Ojo, rompimos, por lo tanto en el estado real no existen esas piezas que rompimos, porque le dimos libertad. Entonces rompimos los vínculos por eso, entonces le dimos libertad al desplazamiento relativo y acá a la rotación absoluta. Bueno, el sistema está sometido a variación de temperatura, al estado de carga uniforme, cargas concentradas y además de eso, asentamiento de fundación acá. Acuérdense de eso. Entonces, quiero irme otra vez en mi ecuación. Vamos a hacerlo. Total, no hay apuro. No sé si ustedes se apuran. Pero llego a la ecuación que es esta. F11 depende directamente del estado que se llama estado 1 por sí mismo. El 2,2 es el estado 2 por sí mismo. Este es más corto todavía, porque el F2, ¿qué va a ser? Va a ser integral de M2 por M2 diferencial S sobre EI, más la fuerza en el apoyo elástico que rompimos, que es 1 por 1 dividido la K del apoyo elástico. Ese va a ser el término F sub 2,2. Después nada más, porque el reticulado no existe en el estado 2. El 1,2 es combinar los momentos flectores 1 y momentos flectores 2. Entonces, esos dos existen. Los momentos flectores en 1 y en 2 existen. Pero el reticulado en 1 existe, pero en 2 no existe. Entonces, en este término vamos a utilizar simplemente integral. Momento en el estado 1 por momento en el estado 2 diferencial S dividido EI. Esa es la combinación de los diagramas de momentos flectores en los estados virtuales 1 y 2. Calculamos este término. Ya está este término. Factor término de carga es una matriz simétrica multiplicado por la matriz columna más la matriz columna, que son factor término directamente de carga. Y este es factor de forma, que está compuesto por las flexibilidades. Y estas son unitarias, ¿por qué? Porque estamos resolviendo por el método de la fuerza. O método de la flexibilidad también el nombre que lleva. Y el R1 es justamente donde yo rompí el tensor. Y esa no tiene libertad. Yo rompí para tener más ecuaciones. Ahora tengo que decir que este es 0, porque este desplazamiento no existe. También el desplazamiento 2 no existe. Acá está. Es 0 los 2 porque yo simplemente rompí directamente para calcular el ejercicio. Lo resuelvo y en mi ecuación de compatibilidad digo lo siguiente. Tales desplazamientos no existen. O finalmente también podemos utilizar el término. Entonces, ¿cómo calculo R sub 0,1?
voy a combinar el estado directamente 0 con el estado 1. Bueno, R sub 0, 1, ¿a qué va a ser igual? Este R sub 0, 1. Va a ser integral de M1 por M0, que es del estado real, diferencial S sobre EI, más integral normal 1, normal 0, pero normal 0 no tenemos. Entonces, no existe esta deformación del reticulado. Más, como es 1, 0, ahora asentamiento de fundación. Entonces tengo que agregarle menos. Ojo, tiene que poner menos. ¿Por qué? Porque el trabajo externo que ustedes tenían en la parte antes del parcial que dimos en isostática, ahora hay que pasarlo al otro miembro, forma parte del trabajo interno, pero se va como trabajo externo, pero con signo negativo. Entonces, desplazamiento 1, 0, para el asentamiento de fundación teníamos vertical que era 0,5 y el desplazamiento se daba hacia abajo. Vamos a irnos arriba de tal manera para que podamos ver en el estado 1, que es este, acá está, 0,5 hacia abajo. Y en el estado real, ¿cómo es ese desplazamiento? Acá está, es 5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2, este vector es hacia abajo, la fuerza también salió hacia abajo, el trabajo es positivo, pero le pusimos menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que llevarlo al otro miembro. Esta no tiene horizontal, esta no va a trabajar en todos los estados. ¿Por qué? Porque el empuje horizontal para justamente le pusimos para este reticulado, ¿verdad? Para ver un poco qué hacen. Antes que nada, ustedes ya pueden decir, acá no puede haber empuje horizontal. Por lo tanto, trabajo externo, acá no puede haber debido al desplazamiento vinculante. Entonces, desplazamiento 1, 0. Para este desplazamiento vinculante, el 1, 0 no existe. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo no existe y en ningún estado no existe. Este simplemente es para ver si los conceptos están bien claros, le ponemos, ¿verdad? Y el ejercicio al analizarlo, acá en el estado, o sea, que acá mismo, al analizarlo, no hay fuerzas horizontales, entonces me fijo acá, es un tensor, no hay empuje horizontal, entonces trabajo externo para este asentamiento vinculante no tiene sentido, es 0 directamente. Bueno, después acá, el 1, 0, ¿qué falta? Le tengo que sumar más las deformaciones directamente, que va a ser alfa T sub I menos T sub S dividido H por la integral del momento flector en 1, momento 1, ojo, no es 0, momento 1 diferencial S. Entonces, el gradiente lo multiplico por el área del momento flector con signo negativo, que es el momento flector que nos había salido acá. Era 4 y acá era 0. S por sí mismo y es negativo y sale negativo directamente. Y es de formación 1, 0. Ahora tenemos que hacer, hicimos para el asentamiento de fundación, ahora para ese gradiente de temperatura, ¿verdad? Y directamente no usamos la variación uniforme de temperatura. ¿Por qué? Porque no hay axial en el estado 1, que es virtual. Bueno, y otro efecto, no le damos importancia al manguito. ¿Por qué? Porque el problema me dice de que se ha preparado la estructura con una contraflecha, gracias a dos directamente deformaciones, que se da error de montaje en esta barra y en esta barra, de tal manera a darle la contraflecha. Y eso hace que exista tensión inicial en todas las piezas. Entonces, directamente, esa es la situación hiperestática, pero directamente con la fuerza axial acá por DL, fuerza axial por DL. Ese va a ser el 1-0 para nosotros cuando solamente actúa el manguito. No actúa esta, no actúa esta, no actúa esta. Variación de temperatura no existe, no existe el asentamiento de fundación. Entonces solamente es el manguito para la hiperestática. Entonces directamente tenemos que calcular el 1-0 para el manguito. Y el 1-0 acá me salía menos 0,83 diferencial L. Menos 0,83 diferencial L. O sea que tenemos dos estructuras.
Uno para el manguito solamente y otro es para el efecto de carga o acciones en general. Sin manguito, ojo. ¿Y qué vamos a calcular? Vamos a calcular la contraflecha para el manguito, ¿verdad? Directamente, y vamos a igualar a la flecha de la estructura que tenemos indicado ahí. Y de ahí vamos a tener cuánto es el error de montaje que le dimos para que podamos conseguir que el desplazamiento final acá sea cero, porque eso es lo que el problema me indica. Calcular el acortamiento, por ese ítem 2 luego dice, calcular el acortamiento que debe darse a las diagonales para que bajo las solicitaciones del ítem 1, que es el estado de carga, el desplazamiento vertical del punto 3 sea cero. Entonces, dice bien claro, acortamiento, ¿qué genera? Una flecha, una contraflecha. ¿Y a qué es lo que pretendemos? De que genere una contraflecha de tal manera que haga que la flecha que se da para este estado de carga sea cero. Acá está. Sea cero, dice el problema. Y dice, observación, se puede despreciar la deformación normal por tensión de la barra 1 al 6. O sea que todas las axiales para P y para Q, solamente para eso está diciendo acá, es bien claro. Por tensión, dice. Bueno, acá está nuestro diagrama de momento flector en el estado real, en el estado cero, ¿verdad? Y esta la que combinamos, esta con esta, directamente acá teníamos hace rato en el estado 1 era 4 así, 4, y acá era 0, y dividíamos en 2 y poníamos 2 ahí en el medio. Y ahora eso es lo que se hace. Este se combina con ese diagrama y esta sobrante, que es un trapecio, se combina con directamente el 2 y el 4 que quedaba acá, porque acá era 0, 4, que es lo que teníamos en el estado virtual, que está acá. Acá está. Este diagrama con su correspondiente en el estado real, que es que se tenía recién acá. Y este se une con esta, ¿verdad? Y tenemos que combinar con este trapecio que tenemos acá. Bueno, ahí es combinación de flexión. Después acá las flexiones. Acá tenemos de 0 a 4. Esta no tiene diagrama de momento flector en el estado 1 y en el estado 2. Por lo tanto, esta no se combina directamente. Entonces, ¿qué también debemos de tener en cuenta directamente? Es el gradiente asentamiento de fundación directamente. Solamente eso. Y venimos acá. Tenemos ya el diagrama para todos los casos. Y calculamos. Acá está la F11. M1, M1, EI. Más N1, N1, deformación axial reticulado, deformación de momento flector, estado virtual. Solamente estos dos términos. Después ya no existe otra cosa. Y sale este valor que está acá. Ahora hacemos F22. En F22 tenemos el resorte y tenemos el diagrama de flexión. Acá está. Momento flector 2 para el estado virtual, más 1 por 1, que es el momento flector que le pusimos en el estado 2, incógnita hiperestática, dividido la K. Acá está. Ahora hacemos el 1 con el 2. Solamente flexión. Momento 1, momento 2. ¿Por qué no consideramos la normal 1, 2? Porque no existe normal 2. ¿Por qué no consideramos directamente el reticulado? No es el reticulado. El resorte. Porque el resorte en el estado 1 no existe resorte. Solamente en el estado 2. De lo contrario tendríamos que poner. Si no rompíamos el resorte, tendríamos que poner fuerza en el resorte en el estado 1 por fuerza del resorte en el estado 2 dividido K. Eso es si no rompíamos el resorte para 1, 2. Pero rompimos el resorte. Entonces tenemos esta expresión. Y ahí con esto ya tenemos el factor directamente de forma. Y acá tenemos las cargas de formaciones iniciales debido a P más Q. Acá está. Momento 1, momento sub 0, que es debido a la carga P y Q simplemente. ¿Verdad? Y la normal es 1, la normal es 0. Pero normal es 0 no existe en el reticulado. Entonces solamente este es el término. Ahora venimos y calculamos el 1, 0 debido a la temperatura. El gradiente existe. Alfa, delta T, H, diferencial S, M1. Este existe, porque en el estado 1 existe
flexión, pero la normal en el estado 1 directamente no existe, por las razones que habíamos indicado. No hay normal ahí donde hay gradiente de temperatura. Entonces, el 1,0 directamente se debe al gradiente, no a la variación uniforme de temperatura. Metemos y sale esta. Después tenemos el 1,0 debido al asentamiento de fundación. Acá está, fíjense, es negativo y es menos 0,05 por 0,5. 0,5 apuntaba hacia abajo. El 0,5 es el desplazamiento vinculante directamente y directamente es negativo por el signo que está acá. Y sale esto que está acá. Y ahí directamente ahora vamos en el 2. En el 2,0 que empieza acá. El 2,0 dividido a P más Q. M2, M0. Diferencial S. N2, N0, pero la N0 no existe. Resorte no existe, ¿no? Asentamiento de fundación directamente la carga vertical, el apoyo vinculante, eso vamos a verlo acá debido a la carga P más Q. Ahora el 2,0 debido a temperatura, existe momento flector, entonces usamos el gradiente. Variación uniforme nuevamente no se utiliza. Ahora asentamiento de fundación, directamente el 2,0, acá está el 2,0. No existe fuerza en el punto 2, que es justamente el apoyo. Vamos a ver, acá está. Este es el estado virtual 2. Fíjense, acá no existe fuerza, no existe empuje vertical, porque de lo contrario ese tendríamos que multiplicar por el asentamiento vinculante directamente, ¿verdad? Con signo negativo. La fuerza acá por el asentamiento vinculante, con el signo negativo enfrente. Ese no existe y tenemos el factor término de carga. Y ahí directamente ya tenemos el 1,0, el 2,0, metemos las ecuaciones, ojo, sin la contraflecha, sin el error de montaje. Resolvemos el problema y me sale que X1 es 98,353 y X2 es menos 16,912. Y ustedes ya saben cómo se calcula el diagrama de momento flector, que es lo que habíamos hecho en la clase anterior directamente, que yo le había indicado. Por ejemplo, esta normal. ¿Por qué salió 98,354 creo que es? Se puede agrandar más, pero directamente hay que decir, la normal en el estado 0, ¿cuánto es? Es 0, porque en el estado 0 no actuaba el reticulado. Normal en el estado 1, ¿cuánto es? Es más 1 por X1. Y fíjense, acá está, 98,353. Y eso es lo que se ve acá, 98,353. Bueno, más normal en el estado 2, este es 0 por X2. Entonces solamente es este el valor, ¿verdad? La misma cosa hacemos acá. Normal en el estado 0, más normal en el estado 1 por X1, ¿verdad? Más normal en el estado 2 que no existe por X2, que es 0. Entonces, la normal en el estado directamente 1 por X1 es la que hace que aparezcan las normales finales, porque estas son las normales finales. Se le puso todas las normales finales, porque el diagrama fuerzas normales. Pero ojo, el diagrama directamente finales debe ir acompañado de su estado de carga. Empuje horizontal 0, antes que nada, nosotros ya sabíamos eso. Vertical existe y existe el momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un empotramiento. Acá tenemos la cortante final, acá tenemos, o sea, la fuerza axial final y también acá la axial final. Y este 58,358, ¿cómo hacemos? Va a ser la cortante inicial. En el estado 0 tenemos que irnos. Más la cortante en el estado 1 por X1. Más la cortante en el estado 2 por X2. Entonces me subo un poquitito hacia arriba para hacerle acordar. Este es diagrama 2, acá está. Esta por X2. Después, en el estado 1, diagrama de fuerza normal, estado, este era 1. Acá está. Esta por X1, directamente. Y ahora le sumo la normal 0. Acá está, la normal 0, 10. Entonces es una fórmula general. Es decir, el efecto, van a indicar a ustedes, es igual al efecto su 0 más el efecto su 1 por X1 más el efecto su 2
por X2, porque tenemos dos incógnitas. Bueno, y ahí directamente, si ustedes quieren este momento, por ejemplo, el momento final, si vamos a calcular el momento final, ustedes van a decir, mi momento acá, ¿cuánto vale en el estado real? Viene en el estado real y encuentra que es 240 negativo, menos 240, entonces van a poner más. ¿Cuánto vale mi momento en el estado virtual 1? Es menos 4 por X1. Más, ¿cuánto vale mi momento fluctuador en el estado virtual 2? Vengo entonces en el estado 1, acá está. Menos 4 por X1. Más el momento fluctuador ahí en el estado 2. Fíjense, vale 0 por X2. Y el valor, esa es la que le sale acá. Simplemente es para que puedan saber cómo va saliendo acá. Está 633, tanto. Entonces, este es el diagrama momento fluctuador final del sistema. Ahí está. Directamente, el reticulado no tiene diagrama de flexión. Tenemos las fuerzas reactivas finales. Este es el diagrama de momento fluctuador y esta es la axial final. Pero, ¿qué me dice el problema? Ojo, quiero que me calculen la flecha. La flecha. Entonces yo directamente digo, voy a poner la carga P, sobre la isostática que yo había elegido. Es decir, voy a irme en el estado 1. Voy a irme en el estado 1 y pongo, acá está la carga P igual a 1, porque yo quiero calcular esta flecha. Y voy a utilizar la misma isostática, solamente que esta no tiene que existir para mí, esta carga que está acá. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es cuánto se desplazamiento absoluto tiene acá en este punto. ¿Cuánto es el desplazamiento absoluto que tiene acá? Entonces directamente pongo la P igual a 1 en el estado virtual que yo tengo que generar. No es el estado virtual 1. Usted tiene que generar un momento ahí donde tiene su diagrama, momento fluctuador final, ya es el definitivo. Hay que aplicar una carga P igual a 1 para calcular qué cosa. Directamente para calcular el desplazamiento vertical acá, en este punto. Entonces aplicamos P igual a 1 sobre la isostática. Y nada mejor que la isostática que habíamos elegido. Entonces ustedes se olvidan de esta. Imagínense que tienen esta isostática allá en el último, que se llama estado virtual. No es estado 1 ni estado 2, estado virtual. Y acá ustedes, no trabaja nuevamente. ¿Por qué? Porque esta carga no existe. Porque de lo contrario van a hacer mal. Entonces no existe esta. Entonces esta no existe, no hay flexión acá, pero acá tenemos flexión. Momento flector 4 y acá tenemos también 4. Entonces, este diagrama que tengo acá de momento flector, directamente, esta acá me sale 0. ¿Por qué le tengo que dar importancia a esta? Porque acá tenemos asentamiento de fundación, desplazamiento vinculante. Acá puedo tener la fuerza, ¿por qué? Porque acá es 0 directamente, entonces aplico un momento acá y voy a calcular la vertical acá debido a este 1. Y después hago sumatoria de fuerzas verticales y es igual a 1, esta que está acá. Y calculamos las verticales. Y hay una vertical acá, por eso es que me da acá directamente 4, 4. Este diagrama que yo tengo acá en el estado virtual directamente es el estado virtual. ¿Existe normal en ese estado virtual? No, no existe. No existe normal en el estado virtual. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar directamente el desplazamiento vertical del nudo 3 es igual, integral. Momento virtual por momento final. Ese es el diagrama que tenemos allá en el último. Diferencial S sobre EI. Más la normal del virtual por la normal final que tenemos. Pero ¿qué pasa? Acá no hay normal, acá no hay normal, acá no hay normal. Entonces las normales no vamos a combinar. Más directamente la fuerza en el resorte elástico, en el estado final tenemos, pero en el estado virtual acá no tenemos. Entonces no se combina tampoco el resorte. Acá no hay asentamiento de fundación. ¿Verdad? No hay asentamiento de fundación. No hay estado de carga en este estado virtual. No hay carga vertical para calcular directamente lo que se desplazaría si es que se diera esa situación. ¿Por qué? Porque estamos combinando un estado virtual con un estado real. Entonces directamente nos va a dar la ecuación, que es, también lo voy a mostrar acá. Ya tengo el diagrama de momento flector.
que es esta, normal, momento flector, y acá está. El factor término de carga directamente es este. Acá primero se hizo directamente para la contraflecha. Y acá está, X1 y acá está, 1,667 dL. ¿Por qué salió 1,667 dL? ¿Por qué? Porque en el estado 1 la normal era menos 0,835 y había dos diagonales y había dos manguitos. Eso quiere decir que el error de montaje es menos 2 por 0,835 y le sale este que está acá, que es desplazamiento factor término de carga. Y en función a esto, directamente yo saco la X1 y la X2 para la hiperestática. La estructura hiperestática que es directamente para ese error de montaje. Fíjense, no tiene nada que ver el estado de carga, no tiene nada que ver los gradientes de temperatura, asentamiento de fundación. Directamente, ¿por qué? Porque ustedes pueden, por mecánica de materiales, también pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuánto se deformó el manguito en esta dirección de L y este de L. Entonces lo que ustedes quieren calcular la contraflecha y calculen por mecánica de materiales. Directamente la resultante, los desplazamientos acá por mecánica de materiales. Ecuación de compatibilidad que utilizan mecánica de materiales. Y van a tener diferencial de L. Pero como tenemos a mano la ecuación factor término que es la misma para cualquier efecto por X1, X2 y solamente va a variar acá. ¿Por qué acá no figura nada? Porque el reticulado no actúa en el estado 2. Por eso es que estamos poniendo acá 0. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendría que ser la normal 2, ¿verdad? Por 2 por el error de montaje. Pero no existe acá. Mientras que acá, la normal, ¿cuánto es? Menos 0,83. Pero hay dos barras, entonces por 2. Por el error de montaje. El 1, 0. Y acá tenemos la X1 y la X2 para ese error de montaje. Y acá calcula directamente la flecha. Integrando con el diagrama de momento flector, dice bien claro acá, se tiene el desplazamiento vertical 3. Entonces, este combina con el diagrama que tenían recientemente. Y le sale esta que está acá, 0,02304. Y la contraflecha, ¿cómo calculo? Ya determiné la X1, la X2 y combino directamente con la parte que corresponde la hiperestática con la isostática que hicimos anteriormente y tenemos que es 1,56 BL. Entonces, esta es la contraflecha y esta es la flecha. Ustedes igualan esto y de ahí les sale cuánto es el error de montaje. Pero les quiero agregar una cosa más ahora a ustedes. Ustedes pueden decir la flecha es igual a la flecha su 0 más la flecha su 1 por X1 más la flecha 2 por X2. Atiendan bien lo que voy a hacer. ¿Qué estoy usando? La ecuación de efecto. Es decir, la cortante aquí era igual. Cortante su 0 más cortante 1, ¿verdad? Del estado virtual 1 por X1 más cortante 2 del estado virtual 2 por X2. En un punto donde ustedes quieran calcular cortante o axiales o momentos flectores. Y ahora lo que quiero es calcular la flecha. La flecha. Entonces yo puedo decir, pero esto me da, voy a perder demasiado tiempo calculando el diagrama momento flector final, axial final, todo esto, y no me pide. ¿Y por qué debo hacerlo? No es necesario hacerlo. Ojo, lo que le estoy diciendo. No es necesario hacer los diagramas finales. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque no lo necesito. El problema no me pide. El problema lo que me pide es el error de montaje. Entonces yo digo, ¿y por qué entonces no utilizo el estado real, la isostática en el estado real, el estado virtual 1, el estado virtual 2? Ustedes tienen la X1 final y la X2 final para el estado de cargamento, Por eso es que tiene un estado real o estado isostática real, una isostática virtual 1 y una isostática virtual 2. Y esa X1 y X2. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, tengo los tres diagramas que tengo ahí y directamente digo, yo quiero
la flecha, acá. Yo quiero esta flecha. ¿Y qué me sale? Este diagrama que está acá. Bueno, este es estado virtual. No es estado hiperestático, ojo. No es estado real, estado virtual 1 ni estado virtual 2. Esto yo voy a combinar con el estado real, teniendo en cuenta el diagrama de momentos flectores, la variación de temperatura, el asentamiento de fundación. Directamente voy a combinar con este diagrama. Para eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? El resorte nuevamente no voy a utilizar, porque en los dos estados, en este estado que elegí y el estado real, no actúa el resorte. Acá tengo, en este estado virtual, tengo diagrama de momento flector. Entonces, el área del diagrama de momento flector negativo por la integral que me da esa, ¿verdad? La integral por alfa por t sub i menos t sub s dividido h me va a dar directamente una de las deformaciones de la flecha que se va a dar acá. Después combino este diagrama también con el estado directamente que sería en el estado real. Entonces, este en el estado real, este en el estado real, porque estoy queriendo calcular la flecha sub 0. Entonces, es combinar el estado 1 con el estado 0. Entonces, vengo en el estado 0 que ya tenemos acá, para irnos nuevamente. Ahí. Acá está el estado 0. Acá está el momento flector en el estado 0. Momento flector en el estado 0. Acá también tenemos momento flector en el estado 0. Esto combinan ustedes, todo esto, con ese diagrama que les mostré recién allá en el último, y le va a salir la F sub 0. Le va a salir la F sub 0. La flecha sub 0. Es combinar la isostática virtual con la isostática para el estado real. Se combina y se saca la F sub 0. Más F sub 1 por X1. ¿Cómo se calculó F sub 1? Es combinando el estado 1. Acá está. Acá está la flexión. Acá está la axiales. ¿Con qué voy a combinar? Con esta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Combinamos con esta, con esta. Acá tenemos mi diagrama de momento flector. Mi diagrama de momento flector. Directamente, ¿verdad? Y esto voy a combinar con el estado, como dijimos, F sub 1, 1. Este voy a combinar con el diagrama 1. El diagrama 1 acá era 4. Es el mismo gráfico. Este era 4 y acá también era de 0 a 4. Este combino por sí mismo, ¿verdad? Y resorte no tengo. Asentamiento acá tengo, pero no tengo carga. Reticulado no existe. Entonces de ahí tengo la F sub 1, 1. De ahí saco el valor de la F sub 1, 1 y multiplico por la X sub 1 que calculamos ya hace rato para P, Q, para temperatura y para el asentamiento de fundación. Y ahora vamos a calcular más la F2 directamente combinando el estado 2 con este estado nuevamente. En el estado 2 no actúa otra vez el reticulado. En el estado 2 solamente tenemos diagrama acá. Acá tenemos, este no tenía diagrama, solamente teníamos así. 1 acá y acá era 0. Entonces combinamos ese diagrama con este diagrama de flexión. Y veo nuevamente si hay en el estado 0 la fuerza acá y en el estado 2 si hay fuerza acá, ¿verdad? Y no existe. La temperatura, ese ya era solamente para el estado 0. Entonces, la F sub 2, combinando el estado virtual 2 con el estado virtual que tenemos acá. Entonces, me voy a sacar la flecha en 2 por X sub 2. Y ahí calculamos cuánto se desplazó sin hacer combinaciones de diagrama. Entonces, esa es una expresión que pueden utilizar. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a combinar directamente el diagrama que yo tengo o para calcular la contraflecha, para calcular nuestra contraflecha. ¿Y cuánto es la contraflecha? Ya habíamos calculado eso porque es aplicación de fórmula.
era igual a, acá está, 1,56 de L. Este era, acá está, el momento debido al error de montaje y el momento virtual. 1,56 de L. Igualamos con esta, el valor que nos salió, que es esta. Esta nos sale así como yo le estoy mostrando. F sub 0 más F1 por X1 más F2 por X2 y le sale este número, exactamente, sin estar combinando diagramas, por fórmula directamente de efecto. ¿Y a qué igualamos esto? Igualamos a las flechas que genera o la contraflecha que genera el error de montaje. Y ahí le sale esta expresión. Ese también es una forma de resolver el problema. El siguiente ejercicio que le vamos a hacer, le vamos a proveer también de ese diagrama de combinación de los estados virtuales entre sí para calcular la deflexión, porque vamos a suponer que en este problema me pida, así como me pide acá, directamente el error de montaje. ¿Para qué yo voy a hacer diagrama, momento flector final, axial final, etcétera, etcétera? Si yo puedo utilizar los estados virtuales nomás. Es decir, yo necesito solamente calcular la X1 y la X2 final. Y ahí utilizo mis ecuaciones isostáticas virtuales. Y ya saco directamente lo que directamente tiene de error de montaje las barras que sufren acortamiento. Y es 0,015. Directamente el error de montaje que hay que darle a la pieza. Y eso genera la contraflecha. Entonces, esa es una forma de resolver el problema. Bueno, no sé si hay algo que quieran consultar aparte, porque en la clase anterior ya le dije cómo pueden calcular cualquier tipo de desplazamiento. Por ejemplo, si quieren calcular este desplazamiento acá, este desplazamiento. ¿Para qué voy a calcular los diagramas finales si me pide solamente este desplazamiento? ¿Por qué no hago por fórmula de efecto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Directamente voy a generar, acá está, este diagrama que está acá. Fíjense, este diagrama que tengo acá. Directamente esta carga va a venir acá ahora. Viene la carga ahí. Entonces, mi diagrama, ¿cómo va a ser? Acá va a tener la longitud, este es 4 por P igual a 1 que está acá. Me da 4. Viene acá con 0. Acá el 0, 1 con el 4. Después no tengo nuevamente esto. No tengo esto. Directamente no, esta no existe. Entonces aplico un momento acá. Debido a esta carga P voy a calcular esta vertical. Esta vertical. Y debido a esa vertical, como el momento acá es 0. Momento es 0 acá. Yo tengo que ver cuánto me sale acá esa vertical. Si ya no se equilibra, para calcular la fuerza equilibrante acá, porque vamos a suponer que este es 1. Acá me salió 0,5, entonces acá tiene que ser 0,5. Y 0,5 por acción y reacción, acá tiene que actuar en sentido opuesto. Y eso me va a generar un momento flector sobre esta. Sobre esta. Si es que existe, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden decir F, ¿verdad? Que es la deflexión acá, es la deflexión sub 0. ¿Y cómo hago? Combino este diagrama virtual con el estado directamente sub 0. Entonces, deflexión sub 0. Más la deflexión sub 1 por X1. Más la deflexión sub 2 por X2. La misma cosa como hicimos la contraflecha. Y ahí ustedes pueden calcular de esa forma directamente las deformaciones en donde quieran. Por ejemplo, si quieren calcular este desplazamiento, lo pueden utilizar a través de la fórmula directamente de efecto para la incógnita hiperestática que ustedes tienen. Esa es otra forma de calcular el ejercicio. Eso ya lo voy a preparar para la próxima clase. Voy a hablar con Germán y preparamos ese utilizando esa fórmula. Porque muchas veces no es necesario porque el problema no le pide determinar normal, final, cortante, final, momento flector final, reacciones. No me pide para qué yo voy a hacerlo. Simplemente por el hecho de que quiero calcular la deflexión voy a hacerlo. No, no vale la pena. Entonces usamos la ecuación de efecto. ¿Por qué? Porque no depende simplemente de las ecuaciones finales, sino que dependen del estado virtual que ustedes generan y combinan con los estados virtuales hiperestáticos. Ojo, y con los valores de las incógnitas hiperestáticas X1 y X2 que le había salido. No sé si hay otra pregunta que quieran hacerme, gente.
Este es un ejercicio muy, muy interesante porque les puede salir el fenómeno de montaje, es súper interesante. Hasta ustedes habrán visto eso en Mecánica de los Materiales 1, los montajes, cómo se pueden hacer. Porque ustedes ya pueden, un voladizo, por ejemplo, ustedes cuando van a construir un voladizo, ustedes dicen, yo quisiera que mi balcón se vea bien horizontal. Mi balcón quiero que se vea bien horizontal. Entonces, ustedes hacen el cálculo de ese voladizo, una isostática común y corriente, y dicen, le voy a dar una contraflecha. ¿Por qué? Porque yo ya calculé cuánto va a ser la deflexión y va a tener una flecha de tanto. Entonces, ¿qué hace? Preparar tu estructura montada de tal manera que tenga una contraflecha. Después cargas, ¿verdad? El balcón que tiene como voladizo. Después cargas y después finalmente él va a venir a bajarse en el lugar para ocupar la posición horizontal totalmente. Pero eso se tiene que respetar. La resistencia de hormigón que se va a utilizar, todos esos detalles se tiene que respetar. Porque muchas veces la gente hace el cálculo teniendo en cuenta esos detalles. Pero cuando se hace en obra in situ, la construcción del balcón, los perros le ponen exceso de arena o le ponen directamente falta de piedra, etcétera, etcétera, o el acero no es la que corresponde, entonces se arma un despelote, quedó con esa contraflecha. Eso ocurre. Tengan en cuenta, ustedes montaron con una contraflecha, después cargaron y apenas está ahí, ¿verdad? Pero directamente soporta como para quedarse en esa posición, porque no es muy cargada. Pero va a llegar un momento en que va a estar muy cargada. Bueno, gente, acá termina nuestra clase. No sé si no hay ninguna duda, entonces dejamos acá. Pero me gustaría que le pasen, por favor, a sus compañeros. Yo voy a alzar esto, enseguida voy a alzar. Muchas gracias por la participación. Gracias.